Muy bien, hola a todos, buenas noches, mi nombre es Alessandro y el día de hoy pues vengo a hacer un pequeño discurso, ¿verdad? Y cuando me dijeron que tenía que hacer un discurso me pregunté qué podía hacerlo, más cuando dijeron que era tema libre. Y pensando, dije, bueno, hablemos de educación, ¿no? Que es el tema del cual yo más conozco porque ha sido el tema en el que se ha basado toda mi vida, ¿no? Desde que tenía 6 añitos y entré a estudiar y descubrí un mágico, oscuro y complicado lugar llamado escuela, hasta el día de hoy en el colegio en el que trabajo, en el que hay un método totalmente distinto al con el que yo estudié. Entonces, pues quiero platicar un poco de cómo funciona el sistema educativo en Guatemala. Me voy a enfocar en el nivel medio, que es en el cual yo trabajo. Pero sabemos que en Guatemala la educación está dividida en macro niveles que a su vez se dividen en dos cada uno. Tenemos la primaria y el nivel medio. La preprimaria se divide a su vez en nivel inicial y nivel preprimario. Nivel inicial de 0 a 3 años, que lastimosamente es prácticamente inexistente y que no se le da ninguna cobertura. Y el nivel prepri, que pues creo que todos conocemos, es el previo a la primaria, ¿verdad? Por eso es preprimario, que es de 4 a 6 años. Luego tenemos el nivel primario, 6 años, primero a sexto, y el nivel medio, que a su vez se divide en dos. Bueno, el primero se divide en dos también, o algo así, que son el nivel, que son el nivel primaria alta y primaria baja, o primaria 1 y primaria 2. Primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto. Bueno, y el nivel medio a su vez se divide en dos, el cual es diversificado y básico. Al revés, básicos y diversificado. El nivel básico, pues son 3 años de formación secundaria, ¿verdad? Y el nivel diversificado, pues dependiendo de la carrera, son 2 o 3 años, en los cuales los alumnos aprenden una base para pues ir a una carrera universitaria, en el caso de un bachillerato, y en el caso de un perito, un magisterio o un secretariado, ya salen preparados, entre comillas, y listos para integrarse al mercado laboral. Bueno, hablando específicamente del nivel básico, que es el que yo me desarrollo, el sistema educativo reconoce 10 áreas: matemática, comunicación y lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, expresión artística, emprendimiento para productividad, idioma inglés, idioma y cultura maya, shinki, garífuna, en la cual se aprende el idioma de la comunidad, de cada comunidad. En el caso de mi municipio, que es San José Pinula, por ejemplo, aprenden cachiquel, educación física y computación, tecnologías de información y la comunicación, o como es llamado ahora también, tecnologías de aprendizaje y la comunicación. Bueno, realmente yo creo que cada área de nivel secundario tiene graves falencias, y no están cumpliendo con un objetivo en el cual realmente se les está enseñando algo a los chicos que les pueda servir. Por ejemplo, yo siempre he dicho que en comunicación y lenguaje los chicos deberían de tener mucho más énfasis en discurso, aprender a hablar en público, porque ese es el futuro al final y al cabo. Y los chicos salen todavía con timidez, con miedo. También debería de tener mucha comprensión lectora. Somos un país que no lee y necesitamos fomentar eso. Pero no, seguimos enfrascándonos en sujeto y predicado. Eso realmente a mí me parece muy preocupante. En matemáticas seguimos enfrascados en el álgebra, que siendo del todo sinceros, a la gran mayoría de carreras no les va a servir. Y claro, yo entiendo el fin del álgebra, pero estamos hablando que sobre todo después de la pandemia los chicos salieron probablemente sin conocer siquiera las 4 operaciones principales. Pero ¿qué es lo que pasa? En sexto salen sin saber las operaciones aritméticas y en primero básico les dicen que ya las tienen que saber. Y es donde viene el fracaso en el que muchos chicos pierden el año gracias a la excelente idea de no enseñar, sino reforzar lo que se debió haber aprendido. Sí, se debió haber aprendido, pero no se aprendió y qué le vamos a hacer, ¿no? Entonces, matemática. Expresión artística, se pone tanto énfasis en formatos, formatos, formato. Uy, esta me da pereza solo decirlo. Y realmente no se les enseña a los chicos a comunicarse a través del arte, que creo que al final es su gran función. En el caso del cachiquel, el idioma de la comunidad, y el inglés, siento que ambas tienen el mismo problema, que es que en teoría se enseñan desde primero primaria hasta tercero básico. Aprendiendo un 10% del idioma, tienen que ser con un 90% del idioma para pulirlo
en diversificado. Te estamos hablando de que tendríamos que tener a niños trilingües, pero yo creo que eso no pasa. ¿Por qué? Es porque no se da una consecución lógica a las clases. Cada año se enfoca en lo mismo. Sheker, Ishkaik y Shokaka. Para Kachiker, good morning, good night, good afternoon y verb to be para inglés. Y ahí no pasa. Emprendimiento, yo no sé por qué hay tiendas escolares donde van a vender cosas carísimas y los chicos está prohibido en el reglamento que puedan vender cosas en el colegio o en la escuela. Entonces, ¿para qué les enseñamos emprendimiento? Que eso llenen un cuaderno de tonterías. Creo que esas tonterías jamás llegan a la práctica. Me parece conocimiento muerto. Bueno, no sé qué clase me falta. ¿Verdad? Computación, ni siquiera hay computadoras en los establecimientos. O sea, creo que por ahí tendríamos que partir, ¿no? Educación física, igual, si es una clase en la que los niños se cansan, se aburren y aprenden a odiar el deporte en vez de aprender a amarlo, ya desarrollan una cultura física. Y no sé si me dejó alguna clase en el tintero, bueno, sí creo que ciencias sociales, pero igual, grandes problemas. Pero como tengo 3 minutos, realmente yo he investigado mucho, he tenido oportunidad de trabajar en investigaciones educativas y he planteado un nuevo modelo de currículum, en el cual estas 10 clases siguen estando, se potencian obviamente, porque creo que todas son importantes a su modo, pero además propongo un modelo de 5 clases más, ¿verdad? Para llenar un total de 15 clases. Em, las otras clases que yo propongo es la lengua de señas, pero que en primaria sea un enfoque en enseñar la lengua de señas y en básico sea un enfoque más en enseñar la parte sobre la inclusión, ¿verdad? Que todas las personas con discapacidad puedan llegar a tener un lugar como humanos en esta sociedad. Sé que suena horrible, pero no lo son. Lastimosamente, no tienen acceso a trabajo, a salud, a educación, a nada. Entonces yo creo que ya es momento de abogar por una inclusión también en el sentido de las diferentes discapacidades. Entonces creo que es importante una clase de educación inclusiva en la que se termine de pulir los conocimientos de lengua de señas que se deberían de traer en la primaria, también amparado en el decreto de lengua de señas, y además enseñen algunos otros aspectos, que es el autismo y algunas otras cuestiones, ¿verdad? Luego, una clase de educación sexual integral, creo que es necesario en un país en el que el tema de la natalidad es tan terrible y vemos a niñas y niños de 12 años siendo papás, es inconcebible para mí. Bueno, luego propongo un modelo de investigación, que en los 3 años se desarrolla investigación. En el primer año que se desarrolla investigación científica, en el segundo año investigación social, teórica, la parte teórica, ¿verdad? Que ellos aprendan a hacer una real y correcta investigación para que el tercer año se lleve a la práctica como una preparación para el seminario. Porque creo que el país debe de apostar más a la investigación si queremos salir del subdesarrollo en el que estamos. Luego, como cuarto punto o eje que hay en el currículum que yo propongo, está el aspecto de, ¿qué se me olvida? Ah, sí, formación ciudadana. Formación ciudadana se imparte en primaria, pero luego se olvida en básicos. Y se supone que en básicos se tiene que formar a los futuros ciudadanos, pero supuestamente las clases te incluyen sociales. Pero realmente yo no sé si ustedes recuerdan sus sociales. Para mí fue geografía e historia. Simple, sencillo, ya está. Cristóbal Colón, las 3 carabelas, jamás me hablaron, jamás me pusieron a leer la Constitución, a leer los planes de gobierno de los candidatos, a siquiera entender bien qué es la democracia, porque crecí con la idea de que democracia es solo votar, pero jamás lo razoné, jamás me enseñaron a fiscalizar, a entrar a Guatecompras, a ver cómo se están usando mis impuestos, o incluso cuestionar la misma idea de que hayan impuestos, ¿no? Conocer las corrientes del liberalismo, todas estas cuestiones. Entonces creo que es importante fortalecer la formación ciudadana y no una en la que solo se enseñen valores, que no digo que eso esté mal, pero es más complicado, pero ya no nos queda mucho tiempo, y que solo se enseñan símbolos patrios, sino donde realmente enseña a ser ciudadanos y defensores de la democracia y la cultura de paz. Y por último, una clase en el que hay un acompañamiento psicológico que se dividiría en 3 fases. En el año de primero sería técnicas de investigación y estudio para que los alumnos estén preparados para sacar las mejores notas, pero sobre todo aprender. En el segundo año, una clase de inteligencia emocional que yo tomaría como modelo el modelo de tutorías de Perú, en el cual pues se habla de temas importantes, ¿verdad? Que aquejan a nuestra sociedad, bullying, anorexia y todas estas cuestiones, ¿verdad? Y en el tercer año, orientación vocacional. Creo que los chicos salen de diversificado y no están listos para saber qué estudiar. Entonces, creo que es importante
esta cuestión. Matios, por escucharme, muchas gracias. Espero que les haya gustado.